Bueno, ahora vamos a ver dónde podemos encontrar entonces en ejercicio, ¿cierto? La representación por comprensión o por extensión. Acá vamos a tener algunos ejemplos de ejercitación que les quede claro más o menos que son modelos, ¿cierto? A los que vienen después en el trabajo de la guía. Por ejemplo, el ítem uno dice, represente los siguientes conjuntos por extensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno a ustedes les va a dar una serie de conjuntos escritos por comprensión, ¿cierto? Hay simbología y palabras clave, frases clave. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que ustedes ese conjunto lo puedan representar a extensión. Entonces, ese va a ser el primer ejercicio, por lo menos que vamos a ver ahora. Y para representar en este caso por extensión, tienen que fijarse bien, en este caso, primero en qué mundo viven, en este caso los valores, que vendría siendo el conjunto numérico en el cual están insertos. En este caso nos dicen que los X son números naturales, pertenecen a los naturales. Por lo tanto, ustedes saben que los naturales son enteros positivos cuyo mínimo valor es el uno, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Nos dicen, son los números que son naturales, tal que el X, en este caso que vendrían siendo los números, son divisores de 12. Entonces, a ver, antes de encontrar el conjunto, vamos a colocar cómo se diría esto de aquí con palabras, ¿cierto? Son los números, ¿cierto? Naturales, tal que cumplen entonces la condición, cumplen ser divisores de 12. Entonces, al momento, en este caso de poder interpretar lo que nos dice este conjunto, son los números, recuerden que los X son los números que son naturales, tal que son los divisores del 12. Y con esa indicación, por lo menos que nos dan en el problema, nosotros vamos a poder encontrar los valores. Entonces, partida, ¿qué valores son los que cumplen la condición de ser divisores del 12? Recuerden que siendo divisores en este caso positivo, el mínimo valor siempre va a ser el uno y el máximo valor va a ser la misma cantidad, que en este caso el 12. Y ahí nosotros vamos a ir acotando tanto por la izquierda como por la derecha, en este caso los que van siendo divisores. Por ejemplo, el 2 es divisor del 12 y la respuesta es sí, ¿cierto? Recuerden que un número es divisor de otro cuando lo divide en forma exacta. En este caso el 2 divide el 12, sí, porque está contenido 6 veces, por lo tanto el 2. Al dividir el 2 al 12 nos da 6 y justo va a coincidir que el 6 es el que va a estar antes del 12 en este conteo. Entonces ahora tenemos que ver entre el 2 y el 6 qué nos queda más como divisor. El 3 divide al 12 y la respuesta es sí, ¿cierto? Está contenido 4 veces y justo va a coincidir que ese 4 es el que va a estar antes en este caso del 6. Y si ustedes se fijan, ahí encontramos finalmente todos los divisores, todos los valores que dividen en este caso el 12. Al colocar entonces, en este caso los valores, ¿cierto? De manera explícita, el que ustedes coloquen el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 12, ahí ya estaríamos escribiendo entonces el conjunto por extensión, que es lo que nos piden en el ejercicio. Aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos a ver ahora un segundo. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Por ejemplo, nos dicen, el conjunto que tenemos que representar ahora por extensión son todos los A, ¿cierto? En este caso son todos los valores A que son naturales, tal que dicen A es múltiplo de 4 y A en este caso es menor que 20. Recuerden que el símbolo, ¿cierto? Que es como una especie de flecha que apunta hacia la izquierda, significa menor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Tenemos que interpretar este conjunto y saber cuáles son los valores que cumplen esa condición. Entonces, de partida, los múltiplos que tenemos que encontrar tienen que ser números naturales, ¿cierto? Enteros positivos, la primera condición. La segunda tienen que ser múltiplos de 4, recuerden. Cuando un valor es múltiplo de otro. Por ejemplo, cuando habíamos visto anteriormente los múltiplos del 2, yo le había comentado que era como la tabla del 2, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. En este caso los múltiplos de 4 también, pues 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y así sucesivamente. Pero no son todos los múltiplos. ¿Y por qué todos no? Porque nos dan una condición, que son los múltiplos, pero sí o sí tienen que ser menores que el 20. Entonces, si nosotros buscamos cuáles son los múltiplos, el menor múltiplo vendría siendo el 4. Después, 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y después nos preguntamos, ¿colocamos el 20? Y la respuesta es no, ¿cierto? El 20 no se incluye porque nos dicen que aquí son los menores estrictos. En el caso que hubiera habido, por ejemplo, aquí un símbolo, hubiera estado escrito el A menor o igual que 20, por el hecho entonces de estar escrito entonces esa línea abajo del símbolo menor,
Ahí nosotros llegamos hasta el 20, ¿cierto? Ahí se incluye, pero en el caso que no tenga esa línea, es un menor estricto, por lo tanto llega directamente hasta el múltiplo anterior, que en este caso vendría siendo el 16. Entonces, esa es la diferencia de notación cuando es menor o menor o igual. En el caso del menor o igual se incluiría el 20, pero porque en este caso el 20 es múltiplo, pero como nos dicen que son los menores que el 20, ahí lo consideramos hasta el múltiplo anterior. Esa es la diferencia. Bueno, espero que hasta el momento le haya quedado claro. Yo sé que es un contenido difícil, así que vamos a igual viendo otra serie de ejemplos. Vamos a ver un tercer ejemplo ahora. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo, que este caso es un poco más difícil, pero ahí lo vamos a ir viendo en conjunto. Dice que este conjunto que nosotros tenemos que representar ahora por extensión son todos los números C, ¿cierto? Todos los números que son enteros ahora. Recuerden que el conjunto Z son los enteros, tal que entonces C, en este caso un número par, son los números enteros que son pares y a la vez están entre el -7 y el -2. Y aquí cuidado, porque recuerden que si aquí bajo el símbolo del menor, entonces está la línea, es porque quiere decir que ahí está incluido dentro del conjunto, pero ahí tienen que ver si cumple con la otra condición de que es par. Entonces recuerden que aquí las condiciones tienen que ser de alguna manera equivalentes, tanto una como para otra. Entonces vamos viendo la condición. Al ser en primer lugar números enteros, ¿cierto? Lo que van a estar este conjunto, recuerden que los enteros están compuestos por lo que son los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Por lo tanto tenemos que ver en ese conjunto, ¿cierto? En esa gama de números, los que son pares y los que cumplen la condición. Ahora, nosotros sabemos por la condición que están acotados tanto superiormente como inferiormente. Inferiormente por el -7 y superiormente por el -2. En este caso, como ustedes saben que aquí al lado del -7 el símbolo menor no contiene el igual abajo, ustedes ahí suponen de que uno parte directamente con el que sigue en la recta numérica, que vendría siendo el -6, ¿cierto? Y en este caso, por el límite superior, está el -2, pero el símbolo menor está con el igual, por lo tanto ahí se podría incluir dentro de ese rango. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué números son enteros, a la vez pares y a la vez están en ese rango? Entonces el primer número, si lo vamos colocando de izquierda a derecha en la recta numérica, vendría siendo el -6, ¿cierto? Que vendrían siendo entonces ahí los números pares. Después, ¿quién seguiría? El -4, y después nosotros sabemos que sigue el -2, pero como está incluido acá también y además es par, lo agregamos entonces el -2. Por el solo hecho en este caso de que contiene la línea, ¿cierto?, bajo el símbolo menor. Si hubiera sido, por ejemplo, C menor que el -2, ahí estricto, aquí llegaríamos solamente hasta el -4, ¿cierto? Sería -6 y -4, en el caso de que no tuviera la línea en este caso. Pero aquí como contiene la línea al igual, ahí lo consideramos sí o sí en el conjunto. Y ahí estaríamos listos con ese tercer ejemplo. Vamos a ver un cuarto y último ejemplo. Ahí para seguir dándole idea, ahí para que les quede más claro todavía. Bueno, y ahora un cuarto y último ejemplo de representación por extensión. Yo les doy entonces un conjunto escrito por comprensión, en este caso son todos los números que son naturales, tal que entonces son los números que son primos y a la vez menores que el 10. Tenemos que ver todas las condiciones y ver qué números son los que cumplen con esas tres condiciones. Entonces, nuevamente nosotros al saber que son naturales, recuerden que los naturales son los números enteros positivos, ¿cierto? Parten del 1. De ahí el más infinito. Entonces, que son primos y a la vez son menores que el 10. Entonces vamos colocándolos de menor a mayor. Por ejemplo, el menor número primo. En este caso, ¿quién vendría siendo dentro de este conjunto? Porque nos dicen que son los menores que el 10. Por lo tanto, ahí partimos del menor. No hay límite inferior. En este caso, la desigualdad. ¿Quién es el menor? El 1 en este caso no nos sirve. Recuerden que el 1 es el único número entero, cierto, positivo, que no tiene clasificación, que no es ni primo ni compuesto. Empezaríamos por el 2. Después, el 3, ¿cierto? Recuerden que los números primos son los que solamente pueden ser divididos por el 1 y por sí mismo. En el caso de que haya más divisores que esos dos, ahí nosotros los descartamos y pasarían a ser compuestos, ¿cierto? Que sería la otra clasificación. El 4 es compuesto, ¿cierto? El 5 es primo, el 6 se había dicho es compuesto, el 7 en este caso es primo, el 8 es compuesto, el 9 es compuesto, el 10 es compuesto, etc. Pero aquí en este caso, como son los menores que el 10, y como sabemos que el 8 es compuesto, el 9 es compuesto, recuerden que los menores son los que están hasta el valor justo antes del 10, en este caso hasta el 9. ¿Cuáles serían los números primos hasta el 9, se podría decir? Llegaría finalmente hasta el 7, ¿cierto? Porque todos los demás, que sería el 8 y el 9, serían
compuestos. Por lo tanto, ahí nos queda el ejercicio por lo menos ahí de resolución. Espero que le haya quedado claro. Chicos, y cualquier duda ahí van retrocediendo el video y cualquier cosa ahí van tomando apunte a todo lo que uno les va informando. Ahora, antes de terminar, vamos a ver entonces un caso porque esto igual nosotros cuando durante el video de la clase, ¿cierto? De la escritura por comprensión por extensión, trabajamos harto esta parte, pero igual es bueno seguirlo recordando. ¿Qué pasa si yo les doy un conjunto escrito por extensión y hay que traspasarlo entonces a comprensión? Entonces recuerden, en el traspaso por comprensión, que es lo que nos piden ahora, primero tenemos que definir una variable que es una letra, ¿cierto? Siempre la letra tiene que estar y puede ser cualquiera de la A a la Z. Puede ser, por ejemplo, no sé, la F si ustedes quieren. ¿Perteneciente a qué? ¿En qué mundo viven estos valores? ¿En qué conjunto? Y aquí como son todos enteros y demás positivos, nosotros podemos decir los naturales. En el caso de que hayan entero negativo o el cero, ahí nosotros podemos colocar los enteros. Son los números que son naturales, tal que en este caso tenemos que ver qué condición en este caso cumplen lo que son estos 5 valores. Y aquí viene la parte difícil. ¿Qué relación tienen? El 1, el 2, el 5 y el 10. Y en este caso coincide de que son divisores del 10. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar la condición. Y pregunta, ¿están todos los divisores? ¿Cierto? 1 y el 10, 2 y el 5. La respuesta es sí, están todos los divisores. Fijarse bien en ese tema. Por lo tanto, son los números que son naturales. Tal que, recuerden el tal que ahí es importante porque nos da el paso para la condición. F es divisor de 10. Y cerramos entonces la llave y nos queda finalmente escrito el conjunto por comprensión. Insisto, esto lo habíamos trabajado, ¿cierto? Durante la clase de explicación, ¿cierto? De escritura por comprensión por extensión, pero no está de más también ver otro ejemplo más. Mientras más ejemplos, más claro también les puede quedar a ustedes. Ahora, para finalizar, dos observaciones importantes al momento de trabajar con la escritura por comprensión o por extensión. Entonces, primero, para representar conjuntos, entonces por comprensión, recordar los conceptos, ¿cierto? Recordar en este caso, vamos a colocar aquí mejor, los conceptos de múltiplo, divisor, número primo, número compuesto, número par e impar. Y también otro punto que se podría considerar que es el tema de potencia de números. Por ejemplo, el decir son los números que son naturales tal que son las potencias de 3. En el caso, por ejemplo, de las potencias de 3, en ese caso particular, ustedes dicen las potencias de 3 son 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, que serían 3, 9, 27, etcétera. Ahí ustedes trabajan entonces con lo que son las potencias de 3. Partiendo también con el 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 en este caso es 1. Entonces 1, 3, 9, 27. En el caso que les pidan potencia de algún número, por ejemplo en la escritura. Ese caso aparte. Por lo tanto, cuando les den un conjunto escrito por extensión y les pidan representar por comprensión, cuando tengan que ver qué relación tienen los valores para poder dar el indicativo entonces con simbología, recuerden, son múltiplos, son divisores esos valores, son números primos, números compuestos, números pares, números impares, potencia, etcétera. Y así, con eso indicativo, ustedes van a poder armar la representación con simbología en forma completa, que eso también les podría ayudar. Ahora, una segunda observación que tiene que ver con lo que son las desigualdades, que simplemente tiene que ver con el uso de los símbolos, entonces menor, mayor, menor igual o mayor igual, que es para representar entonces lo que son conjuntos escritos ahora por comprensión. Por ejemplo, si ustedes ven un conjunto numérico,
que por decir, en este caso, el conjunto numérico, a ver, lo vamos a hacer con otro color. Conjunto numérico compuesto, por ejemplo, por 3, 4, 5, 6, 7. Y ustedes quieren representarlo en forma de desigualdad. Cuando les pidan, por ejemplo, ese conjunto, escribirlo ahora por comprensión, ustedes saben X pertenece a los naturales, ¿cierto? Tal que, ¿qué es lo que se hace acá? En el uso de la desigualdad hay que recordar que siempre cuando nosotros sabemos que tiene una cota tanto inferior como superior, nosotros siempre tenemos que colocar los dos símbolos, en este caso, para indicar las cotas, en el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, los dos apuntando hacia la izquierda o los dos apuntando hacia la derecha. No nos sirve el caso que esté uno así y el otro así. Eso no, sino que siempre van en el mismo sentido. Ahora, como ustedes saben que son los valores naturales consecutivos, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros vamos a colocar la variable en medio, ¿cierto? Y ahora tenemos dos opciones. Colocamos, si queremos colocar primero el límite inferior y después el superior, eso quiere decir el 3 y después el 7. Ahí, como estamos incluyendo ambos extremos, recuerden que ahí, al incluirlo, se coloca entonces el símbolo en la rayita del igual. Pero ahora la duda es otra. ¿Para cuál de los dos colocamos? Las dos flechitas, se podría decir, apuntando hacia la izquierda o las dos flechas apuntando hacia la derecha. Cuando ustedes coloquen primero el número menor y después el número mayor, los dos van a estar apuntando entonces hacia la izquierda. Y en este caso, aparte de eso, como están incluidos esos extremos, ¿cierto? Porque en el conjunto está el 3 y además está el 7, nosotros vamos a colocar la línea del igual en ambos y ahí va a estar listo. En el caso contrario, porque alguno podría decir, pero profe, ¿y hay alguna otra forma? Sí. Por ejemplo, ¿qué otra forma nosotros podemos encontrar? Y aquí, por ejemplo, vamos a borrar esta parte de acá arriba y podemos ir viendo otra situación, por ejemplo, en la cual se puede representar X pertenece a los naturales, ¿cierto? Tal que, y aquí, por ejemplo, si nosotros colocamos los valores al revés, eso quiere decir primero el límite superior y después el inferior, eso quiere decir primero el 7, después el X, después el 3. Ahí las dos flechas van a estar apuntando sí o sí hacia la derecha. Y en este caso, como se incluyen los extremos, se coloca entonces el igual. Entonces, de menor a mayor, vamos a colocar aquí, menor a mayor, si queremos colocarlo en ese orden los valores, colocamos los dos símbolos, entonces las dos flechas apuntando entonces hacia la izquierda. Y en el caso que coloquemos primero el mayor y después el menor, se colocan los dos hacia la izquierda. Entonces, mayor a menor. Entonces aquí lo vamos a colocar con otro color. Entonces recuerden, en este caso los dos apuntan hacia la derecha y en ese caso los dos símbolos, podemos decir, apuntan hacia la izquierda. Y esa es la aclaración cuando ustedes quieran representar un conjunto entonces con el uso de desigualdad. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, ahí van retrocediendo el video, van pausándolo, ¿cierto? En punto determinado y lo van tomando como modelo para trabajar con los ejercicios de la guía. Saludos.